Bueno, otro aspecto nos pone aquí que es importante en los cuadros, cuando sobre todo son grandes, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que es el tema de la climatización. Esto lo vais a ver en los catálogos de fabricantes por el nombre de climatización o tropicalización, también lo vais a ver a veces. ¿Vale? Los cuadros, el material eléctrico en general está pensado para funcionar en un rango de temperaturas y si me salgo de ahí, ya sea por arriba o por abajo, puedo tener problemas de mal funcionamiento. Pasa lo mismo con la humedad. No me va a interesar nunca que haya un nivel de humedad muy alto en un sitio donde tenga material eléctrico. Para ello, para tener el cuadro en unas condiciones climáticas adecuadas, utilizamos lo que se llama la climatización, que puede ser natural, cuando utilizo una convección natural de aire para poder ventilar el cuadro. Es tan sencillo como hacerle una rejilla en la parte de abajo y otra rejilla en la parte de arriba. Y el aire de manera natural va a entrar por la parte de abajo y salir por la de arriba. El aire frío va a entrar en el cuadro, se va a calentar en contacto con los componentes eléctricos y va a ir ascendiendo al calentarse y salir por la parte de arriba. Eso es la convección natural. El único truco que tiene, la única consideración que tenemos que hacer es que tenga una sección de paso de aire suficiente en las rejillas para el volumen de aire que yo quiero que se mueva dentro del cuadro. ¿Vale? Los fabricantes para esto suelen tener programas para poder calcularlo. Antiguamente eran unas tablas en el catálogo, tú ibas cubriendo las potencias de los elementos que tenías en el interior y te sacaba más o menos pues el tamaño, ¿no?, de las rejillas que tenías que tener. Hoy en día te lo hacen los fabricantes, a través de la página web lo puedes sacar perfectamente. Si el calor en el cuadro es mucho y no me basta con la ventilación natural, recurrimos a lo que llamamos ventilación forzada. La ventilación forzada consistiría en poner ventiladores, ¿vale?, que es lo que os pone ahí. Pondríamos una serie de ventiladores como en la torre de un ordenador, de tal manera que yo meto aire, un ventilador que me meta el aire por abajo y otro ventilador que me lo saque por arriba. Y de esa manera fuerzo yo el aire a la velocidad que a mí me interese para poder refrigerar el cuadro. ¿Vale? Pensar que si un cuadro se calienta, puedo empezar a tener disparos en protecciones térmicas y cosas por el estilo. Va a empezar a funcionar mal. Luego, dentro de lo que son las rejillas, puedo tener diferentes tamaños. Por ejemplo, tenéis aquí esta, que está pensada para zonas donde tenga polvo, ¿vale? Eso está pensado para que el polvo quede, digamos, atrapado, retenido, se deposite en esas placas y, bueno, con el tiempo bastará con sacar esa pieza, limpiarla y el polvo de esa manera, la mayor parte va a quedar atrapado y no va a llegar adentro del cuadro. La ventilación en los cuadros, según cuál sea la instalación, me puede generar un problema de polvo importante, ¿eh? No sé si algunos tenéis un ordenador de estos de torre, pero si tenéis un ordenador de torre y después de unos años lo abrís y nunca lo habéis limpiado, vais a ver que dentro está lleno de polvo, completamente. El ventilador lo que hace es meter el aire de fuera, el aire entra con polvo y el polvo se queda pegado. Como hay componentes además electrónicos que se cargan electrostáticamente, el polvo se suele pegar con mucha facilidad y os queda imposible de polvo. Pues en los cuadros eléctricos pasa lo mismo. Por eso, bueno, entre las tareas de mantenimiento está la limpieza de los cuadros, es una tarea importante. Una vez al año o una vez cada 2 años se suelen abrir los cuadros y limpiarlos. Se desconectan y normalmente se hace con un pincel, con una brocha y luego con algún tipo de aspiración o se recoge de la parte del fondo del cuadro, ¿no?, el polvo que haya. El polvo tiene un problema cuando se deposita sobre la superficie de los contactos, que es que en presencia de humedad vuelve la superficie conductora y os puede dar derivaciones, os puede dar cortocircuitos. Entonces el cuadro conviene tenerlo limpio, ¿vale? Bueno, junto con la ventilación, en la parte de climatización tengo también las resistencias calefactoras. Estas sobre todo se utilizan para evitar la condensación cuando hace mucho frío. Cuando hay una diferencia de temperatura importante entre el interior del cuadro y fuera, lo que se suele hacer es calentar el interior del cuadro para que no se produzca condensación.
Si es un cuadro metálico, además, la condensación va a ser muy acusada, va a empezar a aparecer gotas en la parte superior del cuadro. Esas gotas, por gravedad, van a ir cayendo encima del material eléctrico que tengamos dentro. La solución, meter unas resistencias que calienten un poco el cuadro, ¿vale? Puede ser un problema tanto el tener el cuadro muy caliente por dentro como tenerlo muy frío por la condensación. Entonces, cuando está muy frío, resistencias calefactoras entran con un termostato, es un sistema muy sencillo. Entran con un termostato y calientan para que no se produzca esa condensación. ¿Vale? Y tenéis algún dibujo de algunos modelos del termostato y de las resistencias. Y bueno, ya lo que nos añade el libro aquí son otros accesorios que lleva, ¿no? Los cuadros, cuando se instalan en un sitio que no está suficientemente iluminado o son cuadros suficientemente grandes, lo que se pone es iluminación en el interior. Ese cuadro, no sé si os acordáis del vídeo que pusimos al principio, había uno que se podía pasar por dentro del cuadro, parece que era el de la SEAT, que salía el de los coches. Ese cuadro va a llevar iluminación. Si por dentro puede andar un paisano, tiene que llevar iluminación. Si es grande y está en un sitio donde no hay muy buena iluminación ambiente, va a tener iluminación para que cuando abráis poder ver lo que hay dentro del cuadro. Va a llevar lo que se llama un portadocumentos para guardar los planos de ese cuadro, los planos eléctricos, ¿vale? Para el mantenimiento. Se suele poner por la parte de dentro de la puerta, si hay sitio, o en un lateral. Y luego también los portaetiquetas, ¿vale? Portaetiquetas para indicar, por ejemplo, pues qué es un pulsador o qué es lo que sea. Se ponen unas etiquetas. Bueno, ¿hasta aquí hay dudas o cosas que no estén claras? Bueno, quedaría por ver la compartimentación. La compartimentación es la manera en la que yo divido el espacio interno de los cuadros. Hay una norma UNE que tenéis ahí, la 60.439.1, que nos establece las diferentes formas en las que yo puedo organizar internamente un cuadro. Ya os dije que un cuadro por dentro tiene que estar ordenado, el cableado curioso, pero además las diferentes unidades funcionales que yo tengo tienen que estar también ordenadas. Pueden estar todas ocupando una misma unidad o pueden estar separadas, que es de lo que se trata la compartimentación, ¿vale? Esa separación entre unidades funcionales nos ayuda también al mantenimiento posterior. Al tener las partes separadas según su función, me va a ser más fácil buscar una avería que si las tengo todo junto, ¿no? Si mezclo la fuerza con el mando y con todo a la vez. Puedo hacerlo de 4 maneras, que os pone ahí el libro. Sin compartimentación, que es cuando tengo, bueno, lo tendré todo ordenado, pero está en una misma unidad. El cuadro, por ejemplo, los que tenemos ahí detrás, que montaremos más adelante, están sin compartimentar. Todo está dentro del mismo bloque, ¿vale? Eso no quiere decir que yo no lo ordene, separe por carriles la fuerza por un lado, el mando por otro, pero está todo en la misma unidad funcional. Luego tengo la forma 2, que el embarrado se separa de los demás. En esos cuadros que vimos que tenían embarrado, el embarrado va separado del resto. El resto va todo junto, pero el embarrado se separa. La forma 3, todas las unidades están separadas entre sí. Tendría por un lado el embarrado, por otro lado las protecciones, por otra parte tendría los circuitos de fuerza y por otra parte los circuitos de mando, ¿vale? Todo separado. Y la forma 4, que además de todo ello separa los bornes de entrada y salida. Tendría unidades funcionales separadas para los borneros de entrada y salida. ¿Vale? Esto también lo suelo preguntar siempre en el test, el tema de la compartimentación. Así que mirároslo, que de aquí seguro que 1 o 2 preguntas caen. ¿Vale? Bueno, más cosas. Ya estos son detalles constructivos de cómo rematar las instalaciones. El tipo de instalación que tenemos, por ejemplo, en industria es bastante diferente al tipo de instalación que vais a ver en vivienda, porque la instalación es distinta, el edificio es distinto y las necesidades de utilización de la electricidad también son distintas. Entonces aquí vamos a ver ya algunas diferencias. Una primera es en la entrada de cables, ¿vale? En instalaciones, por ejemplo, que van empotradas,
en vivienda, la entrada de cable se hace con la placa esa pasacables que habíamos visto el otro día. Es decir, dejábamos el tubo por dentro, metíamos el yeso, la espuma de poliuretano para sellar completamente la caja y luego rematábamos, quitábamos todos esos excesos de material que se habían colado en el cuadro, los quitábamos y poníamos la placa pasacables. En cuadros industriales o en cuadros que estén en superficie utilizamos lo que se llama las prensaestopa. Es decir, el cable va a estar a la vista, va a entrar por fuera y entramos a través de uno de esos casquillos para hacerlo de manera estanca. Los prensaestopa son dos piezas, uno que es una rosca y otro que es la parte macho, ¿no? Lo que rosca dentro de ella. Dentro suelen tener una pieza de tipo cónico, hecho con láminas, de tal manera que cuando yo aprieto la rosca, esa pieza se cierra y me aprieta el cable. Además llevan un casquillo de goma, de tal manera que cuando yo atornillo, la manguera pensad que va por dentro, la pieza es hueca, lo que va a estar haciendo es apretándome la goma contra la manguera o contra el tubo, si lo hago con tubo, y de esa manera la entrada del cable es completamente estanca. Puedo incluso mojarlo, que el agua no se va a colar porque no puede superar esa barrera, ¿no?, de la goma que tengo ahí. Esos son los prensaestopas. Es la manera más habitual de entrar, de acometer un cuadro eléctrico de estos metálicos, es con una de estas piezas, ¿vale? Los hay que son de plástico y las hay que son metálicas. Cuadro metálico, lo normal es utilizar un prensaestopas metálico. En cuadros de fibra o de PVC, pues lo normal es utilizar una pieza plástica. Bueno, las canaletas. Otra cosa que, bueno, aquí el libro solo nos pone una pequeña cantidad de todo el material que hay en eso, ¿eh? En esto, si tenemos en la tarea que tenemos que hacer la semana que viene, tenemos el catálogo de UNEX, vais a ver ahí solamente por el catálogo de UNEX que las canaletas, la variedad que hay es muy amplia. Hay dos grandes grupos, podríamos decir, de canaletas, las metálicas y las de plástico, ¿vale? Las de materiales plásticos. En industria se utilizan las dos, dependiendo del tipo de instalación. Las de tipo plástico, que es como las que tenéis dibujadas ahí, aunque podrían ser perfectamente también metálicas. Normalmente son piezas ya prefabricadas, que vienen con piezas de unión para las esquinas y demás, son más fáciles de instalar. Tienen la ventaja de que no se tienen que conectar a tierra porque son de plástico y no son conductoras de la electricidad. Y se instalan de manera relativamente fácil. Son plásticos blandos como la canaleta que con un pequeño serrucho o una sierra de arco se mecanizan y se cortan muy fácilmente. A veces incluso si son pequeñas, hasta con una tijera se pueden rematar. Esas piezas o esas canaletas muchas veces van distribuidas por el techo o por el suelo, ¿vale?, para distribuir los cables. En vez de tener un sistema de tubos, lo que tengo son los cables sobre la bandeja y van mediante bajantes bajando donde tengo los cuadros, que es lo que os representa ahí la entrada de cables desde la canalización. Si tengo bandeja metálica, exactamente igual. Una muy típica que se utiliza mucho es la que se llama el rejibán. El rejibán es como una reja de material metálico que se puede mecanizar también para hacer pues, los codos. En esa sí hay que mecanizar, aunque hay piezas por ahí de unión y demás, hay que mecanizar bastante más que en una de plástico. Es más complicado, no, más laborioso de manejar. El rejibán se utiliza mucho, por ejemplo, en locales comerciales. Cuando tenéis un techo bajado de escayola de placas, entre el techo de escayola y el forjado, digamos, del local, hay un rejibán que es por donde llevamos todo el cableado. Es la manera habitual. De esa manera los cables van ordenados, pueden bajar o pueden salir por mitad de la rejilla porque es una reja que tiene huecos grandes, para poder pasar un montón de cables. Ese es otro método típico de instalación. Y luego tengo rejillas metálicas que son perforadas. Es de material metálico y tiene perforaciones. Esas perforaciones son muy útiles para, por ejemplo, mediante bridas, poder fijar el cable a la canaleta.
¿vale? Cuando hablo de cables de gran sección se suelen fijar. Cuando es canaleta aislante y los cables no tienen mucha sección suelen ir sueltos. Bueno, las uniones de masa de los cuadros, otra cosa también que os vais a encontrar por ahí. Estas uniones son lo que llamamos la masa o la conexión equipotencial entre cuadros. Lo que se hace es, mediante un conductor de protección, voy uniendo las masas metálicas de todas las máquinas y todos los cuadros de la instalación. ¿Para qué se hace eso? Se hace eso por si tuviese una derivación en una máquina, para poner todas las máquinas ese mismo potencial de la derivación. De tal manera que si un operario está tocando, por ejemplo, el cuadro y otra parte metálica de otro cuadro de una máquina, no va a recibir ninguna descarga porque está el mismo potencial, sus dos manos. ¿Vale? La idea es que el potencial sea el mismo para que en el caso de una derivación el operario no sufra ningún tipo de descarga. Pensad que muchas veces en instalaciones industriales no se utiliza el mismo método de distribución que utilizamos en una instalación urbana, ¿no? Cuando tenemos una redistribución pública, que tenemos un diferencial y una instalación de protección de puesta a tierra para proteger. Hay veces que esa instalación no se utiliza porque utilizo otro método de distribución del neutro. Veréis, os los comentarán en viviendas qué métodos son. Aparecen en la instrucción 8 del reglamento de baja tensión. Bueno, en ese caso hay veces que se utiliza el propio automático para proteger. Y en un esquema, por ejemplo, de tipo IT, incluso no voy a tener una protección, lo que voy a tener es una detección de defectos y cuando tenga un segundo defecto, pues tengo que reparar la instalación. Es decir, las instalaciones pueden llegar a funcionar con un primer defecto sin que haya ningún problema. Esta conexión equipotencial es muy útil para evitar ese riesgo que hay de tocar dos masas metálicas y que hay una descarga. Y veis que está unido todo, ¿no? Desde las canalizaciones, si tengo bandeja metálica, la bandeja metálica va unida, las tapas de los cuadros, las máquinas, todo lo que sea metálico que tenga electricidad en el interior, tiene que ir conectado a esa conexión equipotencial. Bueno, y por último, os da ahí alguna idea de cómo separar en cuadros pequeños el tema de las entradas de cable, ¿no? ¿Vale? Mediante canaleta o directamente. Es lo último que nos pone por aquí el tema. Nos da un detalle ahí del paso del cable a través de la puerta. Y eso sería un poco la unidad 1. Tenéis en la edición nueva, en la antigua desde luego estaba, creo, aunque igual en esta que tengo aquí no, os suele venir un vocabulario de la unidad en inglés. Echarle un ojo. Yo no lo voy a preguntar en inglés, pero conviene que lo sepáis. Como además tenéis un módulo de inglés donde vais a ver vocabulario, pues conviene que lo completéis con el que vemos aquí, ¿vale? Para que sepáis cómo se llaman las cosas también en inglés. El inglés en gran medida para nosotros, bueno, aquí en esta unidad no lo encuentro, pero otras unidades desde luego lo tienen, ¿eh? Lo buscáis y lo miráis, le echáis un ojo. Porque el inglés, os decía, es el idioma que se utiliza un poco hoy en día en la técnica. Antiguamente, hace unos años, a nivel europeo, el alemán también era un idioma en cualquier rama de la ingeniería de la tecnología bastante potente, y lo era en menor medida también el francés. Pero hoy en día, digamos que el inglés se ha llevado el gato al agua y de encontrar catálogos que no estén en español los vais a tener en inglés seguro. Digo porque, no sé, se importa, por ejemplo, mucho material eléctrico de fabricantes que están en Turquía y en otros países que, claro, el medio de comunicación no te van a mandar un catálogo en turco, a lo mejor te lo traducen al inglés y en el inglés lo tienes que utilizar así en el resto del mundo. Entonces conviene que el vocabulario lo tengáis, ¿vale? Que lo miréis y lo reviséis. En esta unidad no sale, pero bueno, ya os digo que en otras unidades nos va a salir, ¿vale? ¿A qué nivel nos interesa conocer el inglés aquí en este módulo? Pues para poder interpretar un catálogo, ¿vale? Y luego pues algún programilla que nos podemos topar por ahí de simulación, que los menús en vez de estar en español venga sin traducir y estén en inglés. Pero bueno, es aprenderse 4 palabras, no es más. Nada, aquí no lo pone. Vamos a echar un vistazo entonces a las actividades finales de aquí del tema.
Aunque antes vamos a echar un vistazo a la tabla de códigos IP/ICA, que está por aquí, a esta tabla de aquí. ¿Vale? Esto es importante. Esto es algo que vais a tener en común en todo el material eléctrico de cualquier fabricante. Vais a ver una referencia siempre al código IP, o al código IK, o a los dos, dependiendo del material. ¿Qué es cada uno de esos códigos? Esos códigos me van a indicar, el primero de ellos, el IP, la resistencia que tiene un material eléctrico correctamente instalado, es decir, si se instala siguiendo las indicaciones del fabricante, a la entrada, por un lado, de cuerpos sólidos, que sería la primera cifra, y a la entrada de agua, que sería la segunda cifra. El código IP está formado por dos cifras numéricas. La primera de ellas me indica la resistencia a la entrada de cuerpos sólidos y la segunda, la resistencia de entrada del agua. Eso me va a determinar si un material lo puedo utilizar, por ejemplo, a la intemperie. Si yo tengo, por ejemplo, un IP que es IP64, sé que ese material lo puedo utilizar en exteriores sin problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si me voy a la tabla me dice que el IP6 me indica que está totalmente protegido contra el polvo. Es decir, es estanco contra el polvo, nunca se va a depositar polvo dentro. Y el número 4 me indica que está protegido contra las proyecciones de agua en todas las direcciones. Es decir, le puede llover encima a ese material que el agua no va a entrar dentro. Por lo tanto, ese material es perfectamente válido para poder ser utilizado en exteriores. El típico cuadro, por ejemplo, de un control de semáforos que tenéis en una calle, que es de fibra, ese cuadro debería de tener un IP64. ¿Por qué? Pues porque no me interesa que entre polvo, en la calle hay mucho polvo, todos los residuos que echan por el tubo de escape los coches se deposita en esos cuadros y además son materiales que con humedad se van a hacer conductores y me van a fastidiar el material de dentro. Y luego en la calle llueve, ¿no? Sobre todo aquí en el norte pues nos llueve bastante y no puede ser que si llueve me entre agua en el cuadro. Por eso, si veis IP64, pues sabéis que para poder ponerlo a la intemperie, perfectamente. Material del que utilizamos nosotros aquí en los cuadros para uso interior. En muchos de ellos vais a ver IP44. IP44. ¿Qué quiere decir? Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro, es decir, sí que puede entrar el polvo, pero todo lo que sea más de 1 milímetro no va a poder entrar y está protegido también contra salpicaduras. ¿Vale? Eso lo podré poner, por ejemplo, en una instalación de una vivienda en exteriores, se puede poner perfectamente ese IP44. ¿Vale? Una vivienda unifamiliar, algo por el estilo, que tenga que poner un cuadro, normalmente se puede poner eso de ahí. ¿Vale? Esto veréis en el reglamento de baja tensión también que os da esos códigos, ¿no? Cuando instaláis, por ejemplo, algo en proximidades de una piscina, pues quiero recordar de memoria que os pide un IP64, ¿vale? También igual que antes. ¿Por qué? Porque al lado de una piscina es posible que haya salpicaduras, ¿no? Bueno, conviene que le echéis un ojo y que lo tengáis presente. No hay que sabérselo lógicamente de memoria, sino que a medida que vayamos viendo material, pues hay que tener más o menos la idea de que, bueno, si tiene un IP2, pues está menos protegido que si tengo un IP4, ¿no? Que es el milímetro ese de cuerpos. Por encima de 4 ya tengo cierta protección, por ejemplo, contra polvo, que a nivel industrial es importante. Y si tengo material, por ejemplo, que va a ir sumergido, una piscina, fijaros que ya tengo que irme al 7 o al 8, ¿no? De IP. Tengo, no sé, una luminaria que sea IP68, lo puedo tener dentro de una piscina perfectamente. Estas luces que hay en el interior de las piscinas, ¿no? Tendrán que estar por aquí, al menos el 8 o el 7 de la segunda cifra. Que estoy en una instalación interior y estoy poniendo material en una sala, por ejemplo, que se va a limpiar con una manguera, en un vestuario o en algo donde una de las maneras de limpiar va a ser con una manguera. Una pescadería, por ejemplo. Una pescadería, después de recoger todo, la manera habitual es sacar una manguera y darle un manguerazo a todo. Fijaros que tengo el IP5 y el IP6 que están relacionados con eso, ¿no? Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones y protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de mar. Eso quiere decir que incluso
es agua que va a ir con cierta presión, ¿no?, echada contra los componentes. Bueno, si cojo un P66, por ejemplo, pues lo puedo poner en ese espacio tranquilamente. ¿Se entiende la idea, no? Esto tenerlo presente. Y luego el ICA. Este está pensado para los golpes. Lo bien o mal que va a soportar un material los golpes. Estaría desde cero, que no tiene ningún tipo de protección, es decir, que si lo golpeo, incluso con una fuerza leve, me puedo cargar el material, hasta el máximo, que sería el 10, que sería el que se llama antivandalismo. ¿Vale? Está medido en función de un ensayo que se hace con un martillo de prueba que se deja caer desde una determinada altura, con lo cual va a dar un golpe con una determinada energía, que es lo que os pone ahí, energía del choque en julios. Bueno, pues aguantaría hasta 20 julios. El material, por ejemplo, que se pone en la calle, ese cuadro de semáforos, debería de tener un IK 10. Es decir, para que si va alguien y le mete una patada, no se rompa. ¿Vale? Están pensados los cuadros incluso para proteger al que quiere romperlo. Porque realmente me le metes una patada a un cuadro, si lo rompes, estás corriendo riesgo de electrocutarte. Incluso están pensados para proteger a quien quiera romperlos. Es la idea de que sea antivandalismo. No tanto proteger el cuadro como evitar daños en alguien que lo vaya a romper. Al estar en la vía pública, circulando personas y tal público por ahí, tiene que ser de esa forma. Ese material tendrá que tener un IK 10 en cuanto a los golpes, ¿no?, que es el IK. Vale. Cuando vamos a material que es para instalación en zonas públicas, intemperie y demás, pues estaremos en estas cifras de aquí, en el 8, en el 9, en el 10, normalmente. Bueno, lo tenéis aquí explicado, esto lo tenéis en el libro, al final del tema también, lo tenéis explicado por ahí. Venga, vamos a ver ahora estas cuestiones de test que aparece aquí. Estas cuestiones pues son parecidas a las que vamos a poner en el examen. Vamos a mirarlas y vamos a intentar entre todos buscar ahí respuestas a esas preguntas. La primera de ellas. Bueno, yo no las voy a hacer sobre cifras, normalmente no las suelo hacer, pero vamos a intentar resolverla. Los índices de protección de las envolventes están definidas según la norma, es la que acabamos de ver. Si os acordáis del número, la B, pues vamos a ver si es cierto. Yo de esta no me acuerdo, 60.529. Sería en este caso la C, ¿no? Esta primera sería la C. La segunda, se denomina revestimiento de una envolvente A, a la armadura, B, al fondo del cuadro, C, a los paneles que cubren el cuadro, D, al sistema de fijación de elementos eléctricos dentro del cuadro. Revestimiento que eran los paneles, ¿no?, que recubren el cuadro. En este caso sería la C. Si recordáis la imagen esta que ponía la armadura, esa la solución la tenéis aquí. A ver si llego. Aquí, ¿no? Revestimiento, son todos esos paneles que voy acoplando ahí en el lateral del cuadro. La tercera, la operación de crimpado o engastado consiste en, crimpado fue lo que hicimos con la crimpadora a principio de los primeros días, ¿no? Ponerle punteras o terminales a los cables, desbastar un elemento metálico, desbastar significa quitarle, ¿no?, con una lima, por ejemplo, ir quitándole grosor. La C, fijar los componentes eléctricos a un perfil normalizado, y la D, cablear un cuadro eléctrico. La A, ¿no?, eso la sabéis todos porque todos lo hicisteis. Vale, ponerle punteras o terminales a los cables. La 4, la compartimentación es pasar educadamente las herramientas al compañero de trabajo,
que eso lo tengo que hacer también. Si os piden algo hay que pasarlo con educación. B, compartir una zona en un cuadro eléctrico. C, separación a diferentes niveles de las unidades funcionales de un cuadro. D, separar los elementos puramente electrónicos de los electromecánicos. ¿Cuál? La B, compartir una zona de un cuadro eléctrico. Yo creo que más que compartir es la C, es separar. Separación a diferentes niveles de las unidades funcionales de un cuadro eléctrico. Compartimento cuando separo las unidades funcionales por niveles, ¿no? Pueden ser en vertical o puede ser en horizontal. Y 5, perturbación electromagnética. Ruido que emite un componente eléctrico, una deformación de una señal enviada por un elemento de captación, la puesta en marcha de un actuador eléctrico y un componente que está en el interior de un cuadro. Esta la pasamos por alto antes y no sé si hice mención a esto, pero es la B. Una deformación de una señal enviada por un elemento de captación. Cuando yo tengo, por ejemplo, motores, cuando yo arranco un motor, el motor va a producir en la línea de alimentación una pequeña sobretensión, ¿vale? Una pequeña sobreintensidad, perdón, no sobretensión, sobreintensidad. Esa sobreintensidad va a hacer que se pierda algo de tensión en la línea. Va a generar además un campo magnético que si yo tengo un cable de datos de un sensor, sobre todo si es analógico, ese cable, la información que lleva se puede alterar, es decir, le puede dar lo que se llama una falsa detección. Puede dar la impresión de que haya habido una señal, se ha inducido por electromagnetismo una señal eléctrica que no estaba en el cable y me puede dar una mala lectura del sensor. Por eso está el tema de la compatibilidad electromagnética, que consiste sobre todo en cables, en apantallarlos, los cables de datos. Los cables de datos, entre lo que son los conductores y la cubierta, van a llevar una lámina de papel de aluminio muy fina que va enrollada alrededor y que va a hacer una especie de jaula de Faraday, un, digamos, elemento conductor para los campos magnéticos. De tal manera que los campos magnéticos externos no van a poder alcanzar los cables que están dentro. Eso es muy típico de los cables de sensores analógicos. También con esa conexión equipotencial de los cuadros consigo la compatibilidad electromagnética, también es una manera de conseguirlo. Bien, este tipo de preguntas son las que va a haber en el examen de la semana que viene, ¿vale? De tipo test. Consejo para resolver preguntas de este tipo: leer atentamente la pregunta y las respuestas, ¿vale? A veces hay conceptos en electricidad y en todo que se parecen, palabras que se parecen. Por eso hay que tener cuidado, no dejarse llevar a veces por la primera impresión al leer una respuesta, una pregunta, y leerlo detenidamente, intentar entenderlo. Algunos tenéis dificultades para leer, ¿vale? Y no lo estoy diciendo porque lo sepa a ciencia cierta de cada uno, pero ya me está dando la impresión de alguno que tenéis dificultades para leer. Los que tenéis dificultades para leer, ¿cómo hacéis? Pues leerlo 2 o 3 veces, detenidamente, ¿vale? El que tenga a lo mejor, por ejemplo, no sé, una dislexia, que es muy típico, y se líe, confunda las palabras, pues hay que hacer una lectura repetida. Aseguraros 2 veces, 3 veces de lo que estáis leyendo es lo que estáis pensando que es, ¿vale? Importante. Quien tenga problemas cuando los párrafos son muy largos, bueno, normalmente en estas preguntas no voy a hacer preguntas muy largas, pero si hubiese una que es un poco más larga, leerla también de manera repetida. Aseguraros de que el significado de la frase, lo que interpretáis en vuestra cabeza es lo que realmente pone ahí, ¿vale? No hagáis una lectura excesivamente rápida porque las lecturas rápidas me llevan a confusión siempre. Para lo que es el estudio del tema, lo que yo haría sería darle una primera lectura de seguido a todo el tema. Lo leéis. A medida que voy leyendo, cuando me haga referencia a algún material, intento buscarlo en las imágenes. El libro que tenemos tiene la suerte de que es bastante visual y todo lo acompaña de fotos o de dibujos. Pues ir siempre a localizar en la hoja, en la misma hoja va a estar o en la hoja que está justo al lado, el material que os está hablando, para intentar entender en qué parte de la instalación se instala y qué función tiene en la instalación.
Y vais de esa manera, hacéis una primera lectura de todo el tema. Una vez hayáis hecho una primera lectura, bueno, en esa primera lectura, yo lo que suelo hacer es marcar palabras que me hayan causado extrañeza, que me resulten raras por novedosas, o cosas que no sepa lo que significan, que no tenga claro lo que significan, ¿vale? Por ejemplo, no sé, el cáncamo, ¿no?, que me salía aquí. Es una palabra que no utilizamos habitualmente. Probablemente, pues a lo mejor, en vuestra vida, la última vez que oigáis la palabra cáncamo sea ahora que lo estoy diciendo yo, ¿vale? Pues esa palabra yo sería de las que está ahí, ¿no? Sería de las palabras que yo subrayaría, ¿vale? Y me la dejaría en una hoja, vais sacando las palabras. Después de esa primera lectura, intentaría desentrañar el significado de esas palabras, que no las tengo en el propio libro, diccionario. Hay un diccionario que todos podemos acceder por internet, que es el diccionario de la RAE, Real Academia Española. Metéis la palabra y os va a decir el significado, ¿vale? Y os va a decir usos, va a decir los usos habituales y los usos técnicos o científicos también aparece, que va a ser el caso nuestro. Y buscáis la palabra. Y luego ya, después de haber hecho eso, apartado por apartado, a lo más relevante, a estudiarlo. Lo leéis 2 o 3 veces, intentáis recordarlo. Es la manera cruda de estudiarlo. Otra manera en la que puedo hacer. En la primera lectura me puedo ir sacando un esquema, que era lo que estaba indicando por aquí el otro día algún compañero. Es decir, voy haciendo un esquema conceptual. ¿Qué es un esquema conceptual? Vamos a poner un ejemplo. Vale, por ejemplo, las envolventes es el primer concepto que nos aparece ahí. Envolventes. Yo parto de una hoja en horizontal, la hoja de la libreta la pongo en horizontal y empiezo el esquema así. Me dice que según el material constructivo hay 2 tipos. Pues yo lo que hago es según el material constructivo, metálicos y aislantes, ¿no? Es el otro tipo. Ya está. Yo he dejado ese apartado en eso de ahí. Segunda clasificación, según el montaje funcional. Montaje funcional. Aquí ya me habla de más tipos, ¿no? Me habla de cuadros monomodulares. Cuadros modulares, bueno, lo que sea. ¿Vale? Y se van poniendo así todo. Y voy haciendo un esquema completo del tema. Aquí no hace falta poner frases, definiciones, todo eso aquí no hace falta. La idea de uno de estos esquemas es que veáis todas las palabras, todos los conceptos unidos entre sí, para poder relacionarlos en la cabeza. Hay gente que a lo mejor puede tener un problema de lectura, pero visualmente os funciona la cabeza muy bien. Entonces yo soy capaz de recordar las palabras por cómo las sitúo visualmente. ¿Vale? De esta manera, cuando yo me estoy enfrentando a una pregunta, yo esa palabra la tengo en mi cabeza dibujada junto con otras en un entorno gráfico, con lo cual sé situarla, a qué se refiere. Pues es fácil recordar que un cuadro monomodular hace referencia al montaje funcional de las envolventes, por ejemplo. De esa manera, probablemente pueda resolver una pregunta de ese tipo. Esto es otra técnica que podéis utilizar, ¿vale? Hay una aplicación de IA que nos hace esto él solo, ¿vale? Yo ahí tengo pensamientos encontrados porque a mí el proceso de escribirlo a mano
me ayuda a recordarlo. Yo para memorizar las cosas necesito escribirlas en un papel. Tengo, ¿cómo se llama eso? Memoria cinética. Mi cerebro es capaz de recordar ciertas cosas por un movimiento que yo realicé cuando las estaba estudiando. El movimiento es el escribir, ¿vale? Hay gente que tiene memoria visual muy acusada, entonces si tú lo ves en un papel, aunque no lo hayas escrito tú, lo miras durante un rato, te acuerdas de cómo estaban las cosas puestas. Para esas personas de memoria visual, tenemos esto. Se llama Notebook LM. Vale. Con la cuenta del colegio no vais a poder acceder. Voy a acceder con otra cuenta. ¿Vale? Si tenéis una cuenta de Gmail vuestra, podéis acceder con esa cuenta vuestra. Se llama Notebook LM, de Google. Espera, es que tengo que cambiar la cuenta aquí. Vale. ¿Qué es esto de Notebook LM? Atender a esto que igual os interesa, hombre. Esto es una IA que se basa en lo siguiente. Tú le subes un documento PDF con el texto que quieras analizar y él, a partir de ese PDF que tú le subes, él te hace varias cosas. Yo, por ejemplo, tengo aquí uno de los temas más diversos. Por ejemplo, tengo uno de una serie de instrucciones del reglamento. Entonces, lo que yo hice fue subirle la ITC 24, la ITC 36 y la guía de aplicación de la 28, ¿vale? Donde trata el tema de muy bajas tensiones de seguridad. Y él te puede hacer un resumen de audio, ¿vale? Resumen de audio, os lo voy a poner para que veáis lo que hace. Pero atender a esto, hombre, que esto es interesante. Vamos a poner el audio para que lo podáis oír. Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial. No se aunque oye. a veces no lo veamos. La seguridad eléctrica. Hola, sí, es fundamental. Tenemos aquí sobre la mesa varias normativas técnicas importantes. La ITC BT24, que va sobre protección contra contactos. Eso es. La ITC BT36, ¿Oís lo que está hablando? sobre muy baja tensión. Y una guía, la guía BT28, que es clave para locales de pública concurrencia. La idea hoy es, bueno, desgranar esto, entender cómo nos protegen estas reglas, sobre todo donde hay mucha gente, ¿no? Exacto. Vamos a ver las capas de protección, desde lo más básico para cualquier sitio hasta sistemas ya específicos como pues, el alumbrado de emergencia, que son vitales en una situación crítica. Perfecto. Pues venga, empecemos por el principio, por la base. La protección contra contactos eléctricos. La ITC BT24 diferencia entre directos e indirectos. ¿Cómo evitamos tocar algo que, digamos, lleva corriente? A ver, para los contactos directos, lo primero es el aislamiento. El típico recubrimiento de los cables, vamos. El plástico. ¿Veis la idea? Eso es una máquina hablando, no son personas. Pero ya está hecho a tal nivel que porque os dicen que es una máquina, pero esto lo oís sin saber nada más, y yo diría que son dos personas reales, ¿no? Bueno, esto os lo puede hacer en español, os lo puede hacer en inglés, os lo puede hacer en portugués, os lo puede hacer en el idioma que queráis. Tiene un montón de idiomas, los idiomas principales.
Os hace ese mapa conceptual que os hice yo ahí, os lo saca él. Esto lo saca él directamente. Podéis ir desplegando. ¿Vale? Tenéis ahí los conceptos que van apareciendo y os los va desplegando cada uno de ellos. ¿Vale? Esto también para estudiar es bastante útil. ¿Qué más nos hace? También nos lo resume en un vídeo que te hace como una presentación de PowerPoint con un vídeo donde te enseña la unidad. Que sea útil para vosotros. De esto os voy a dejar el libro que tenéis, una edición antigua, que no es exactamente igual que la que tenéis, tiene menos cosas, pero para que podáis hacer esto con el libro vuestro, ¿vale? Os puede sacar tarjetas didácticas, os puede sacar lo que decía David, que es un vídeo. Pasa que este no lo tengo hecho y tardará en generarlo, tarda un tiempo. Vale, aquí hay que cambiarle el idioma porque por defecto lo hace en inglés. Podéis poner en español de México, en español de Latinoamérica. Si os gusta más otro acento, podéis ponerlo incluso con acento. Yo en euskera no lo pondría porque no iba a entenderlo, pero si tú entiendes el euskera... ¿Vale? Os puede hacer preguntas, tarjetas didácticas, que os va haciendo preguntas. ¿Vale? Pasa que echa un caso en generarlo y ahora no me va a dar tiempo a que lo veáis. Pero os hace preguntas de estas de tipo que tienes que escribir la respuesta tú. ¿Vale? Y preguntas tipo test también, si os hace un cuestionario. Esto es una herramienta muy útil para que podáis estudiar. Única pega que tenéis que utilizar una cuenta de Gmail que os hagáis vosotros, pero es gratuito. ¿Vale? Tengo que hablar con Pedro a ver si nos lo abre en el colegio para que lo podamos usar con la del colegio. ¿Vale? Usarlo, aprovechar estas herramientas que tenemos. Esto no lo había cuando yo estudiaba, ahora podéis aprovecharlo a vuestro favor. Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se escribe? Con una cuenta de Gmail, sí, de Google. Es Notebook LM. Sí, la del colegio me parece que de momento no funciona, pero con una cuenta de Gmail tuya te va a funcionar. También tiene una aplicación que luego por la que vi no supe ponerla a funcionar. Bueno, lo miramos. Esto sí, pero aplicación... ¿A ti te parece útil? ¿Lo has mirado ya, por lo que veo? Sí. Está bien, a ver, está bien la aplicación. Es que hoy en día nos lo ponen muy fácil para todo. Me sorprendió que el primero